En este momento vamos a dar inicio. Todas las sesiones van a ser grabadas con el propósito de que si algún inversionista no se pudo conectar a esta hora, pues lo pueda ver en otro momento. De igual manera, van a estar colgados en nuestro portal y en nuestro sitio de YouTube, en nuestra página de BCR Fondos. Sin más, voy a darle la bienvenida a don Alan Marín, gerente general de BCR Safi, que tiene unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos los inversionistas del Fondo de Inversión Renta y Plusvalía y al público que nos acompaña hoy. Es un honor darles la bienvenida a esta nueva era de comunicación y transparencia en BCR Fondos de Inversión. Hoy marcamos el inicio de un compromiso aún más sólido hacia la construcción de relaciones de confianza y cercanía con cada uno de ustedes. Sabemos que invertir su dinero en un fondo de inversión es una decisión importante y es nuestro deber brindarles la tranquilidad y la información que merecen. A través de estas charlas trimestrales, les ofreceremos una ventana directa a nuestro desempeño y operaciones. Compartiremos con ustedes los resultados, los desafíos y los logros de nuestros fondos de inversión inmobiliarios. Nuestro objetivo principal es que se sientan parte de esta sociedad administradora, que entiendan plenamente cómo trabajamos para proteger y hacer crecer sus inversiones. La transparencia y la comunicación abierta son los pilares de nuestra filosofía. Esperamos que estas charlas fortalezcan su confianza en nosotros, no solo como su sociedad administradora de fondos de inversión, sino como sus socios en el camino hacia el éxito financiero. Estamos aquí para escuchar sus inquietudes, responder sus preguntas y trabajar juntos en el logro de sus objetivos. Agradezco nuevamente su confianza y les animo a participar activamente en este proceso. Juntos construiremos un futuro financiero sólido y próspero. Gracias por su atención y ahora comenzaremos con la presentación de los resultados del trimestre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Alan. De esta manera, antes de iniciar, quisiera dar algunas pautas. Vamos a estar reunidos alrededor de 1 hora. La idea es que por favor escriban sus consultas si es que tienen alguna por medio del chat. Vamos a tratar de abarcarlas en su totalidad en el tiempo que tenemos establecido. Y sin más, le doy la palabra a don Mario Laitano, gerente de negocios y proyectos, quien va a realizar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos. De verdad que es un placer para nosotros como administradores del Fondo Renta y Plusvalía tenerlos en este espacio y poder pues compartir con ustedes cuál ha sido nuestra gestión, los resultados del último trimestre, con corte en este caso a septiembre del presente año, y poder evacuar cualquier tipo de duda, consultas que ustedes tengan en relación a este fondo en particular. Quisiéramos iniciarlo con lo que es, pues, básicamente el detalle de la industria de fondos de inversión inmobiliarios para que ustedes tengan, pues, mayor conocimiento de cuáles son las variables en términos fundamentales de la industria en su generalidad y cuál ha sido la evolución o el desempeño específicamente de la industria en su totalidad. Vemos que el activo total administrado en la industria de fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica es de un total de 2.638 millones de dólares. El rendimiento promedio de la industria en los últimos 12 meses, el rendimiento líquido es de un 3.29%. Se administran en su generalidad 316 inmuebles, 8.747 inversionistas son los que componen la industria en general de fondos de inversión inmobiliario en Costa Rica. 2.381.000 metros cuadrados son los que se administran en todos los inmuebles de las carteras de los fondos de inversión inmobiliarios. 27.8% es el apalancamiento promedio de la industria, 1.17% es el promedio de la comisión que cobran en este caso las sociedades administradoras de fondos de inversión en su totalidad, 1.850 inquilinos y el promedio de ocupación es de un 84%. Como les digo, es a nivel de la industria en su generalidad. Si vemos la línea o el gráfico lineal, lo que nos muestra es la evolución. La línea gris punteada es básicamente la evolución del activo administrado en total de la industria, donde en 2005 se administraban únicamente 408 millones de dólares y a la fecha, como les mencionaba anteriormente, se están administrando 2.638 millones de dólares. Si uno compara la evolución del 2022 versus septiembre de 2023, pues la industria ha tenido una caída cercana al 4% del activo total administrado.
Y en la línea azul, lo que se muestra es la evolución del activo total administrado por parte de BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. 2005 administramos un total de 79 millones de dólares y hoy día estamos administrando 986 millones de dólares con un ajuste de cerca del 6% por la rotación de activos que hemos estado haciendo en pro de la disminución del apalancamiento propiamente bajo nuestra gestión. Seguimos con los datos de la industria. Y en este caso, lo que les voy a mostrar es el activo total de cada uno de los fondos administrados por parte de BCR SAFI y los competidores a nivel de la industria. Se incorporan básicamente de arriba hacia abajo en su totalidad o en su monto administrado, donde BCR Fondo Inmobiliario administra hoy cerca de 429 millones de dólares, el competidor número 1, 398, otro fondo administrado por BCR SAFI, en este caso el Fondo Comercio e Industria, 337 millones de dólares. Lo correspondiente al fondo renta y plusvalía, estamos hablando que está en la barrita azul oscuro, con un total administrado de 71 millones de dólares, esto a nivel del activo total, y que representa de los 2.600 millones que mencionamos anteriormente, representa el 2.68%, es decir, 71 millones que administra este fondo renta y plusvalía representan el 2.68% del total de la industria de fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica. Este gráfico en barra también lo que nos muestra es pues la evolución del activo total y el activo neto de cada uno de los fondos que se administran también en la industria. El activo total se muestra en las barritas claras o en las barritas celestes y azules y el activo neto en las barritas grises. La diferencia básicamente del activo total al activo neto es básicamente el apalancamiento o el endeudamiento que tiene cada uno de los fondos como tal. Y en el caso de renta y plusvalía, al tener un apalancamiento pues relativamente bajo, su activo total es de 71 millones de dólares, lo vemos en la barra azul oscuro, y su activo neto es de 66 millones de dólares, esto con corte a septiembre del 2023. Este gráfico es muy relevante e importante. ¿Por qué? Porque nos muestra básicamente cuál es la distribución o la diversificación del ingreso por tipo de activo o por sector económico. Más claramente hablemoslo por tipo de activo o por giro de negocio que sean cada uno de los activos inmobiliarios. Noten por favor que todos los fondos administrados por parte de BCR SAFI, hablando en su generalidad, muestran y presentan una diversificación bastante favorable y bastante positiva en cuanto a su ingreso. Esto pues evidentemente nos permite mitigar impactos relevantes en cuanto a aspectos sistémicos de la industria en la cual nos desempeñamos. Siempre nos hemos enfocado específicamente en mantener una buena diversificación del ingreso por tipo de inquilino, por tipo de activo inmobiliario y por sector económico. Contrario a la competencia, lo pueden ver en la parte media de la gráfica de barras, donde sí hay una concentración muy importante o muy relevante en cuanto a su ingreso relacionado al sector corporativo o al sector, en este caso, de oficinas. En el caso específicamente del fondo renta y plusvalía, tiene una diversificación muy favorable. Sus ingresos están relacionados a la parte de comercio, bodegas, oficinas, parques industriales y una pequeña proporción en la parte de servicios, específicamente lo que es restaurantes. Eso, como les digo, nos da una idea bastante clara y positiva de cuál es la gestión que se ha venido ejecutando, los esfuerzos específicamente para poder mantener esa diversificación del ingreso y que por ende pues, nos permite de una manera positiva mitigar los posibles impactos en la parte de la industria de fondos de inversión inmobiliarios. La comisión de administración, los esfuerzos y parte del apoyo solidario que también nosotros como administradores hemos venido haciendo como medidas mitigadoras para poder disminuir pues básicamente lo que es el gasto total de los fondos administrados hoy día, es que hemos venido haciendo un ajuste muy importante hacia la baja en cuanto a la comisión de administración. Noten por favor que el promedio de la industria en cuanto a la comisión que se cobra o que cobran las sociedades de fondos de inversión para poder administrar los fondos de inversión inmobiliarios, el promedio hoy día es de 1.17%. Esto pues evidentemente es un resultado y se ve reflejado por el esfuerzo que hemos estado haciendo en el caso de los fondos que administramos hoy día. Por ejemplo, Fondo Inmobiliario 0.40, Fondo Comercio e Industria 0.80, Fondo Progreso 0.90.
fondo rentas mixtas, que es otro administrado por nosotros, 0.10, y en el caso del fondo renta y plusvalía, la comisión es de 1.25. Recordemos que cuando la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica asumió temporalmente la administración de este activo o de este fondo de inversión inmobiliario, la comisión que traía en su momento era 1.50%. El primer esfuerzo que la administración hizo en relación al ajuste en la comisión fue básicamente se le hizo un ajuste de un cuarto de punto, de 0.25, y la comisión actual es de 1.25. Como les digo, esto como parte del compromiso y del apoyo solidario que nosotros como administración tenemos con el fondo y con los estimables inversionistas para poder disminuir la estructura o el peso de los gastos bajo el resultado integral de los fondos que hoy día administramos. El rendimiento líquido, y más adelante también vamos a ampliar con mayor detalle cuáles son los efectos o los impactos que hemos tenido a nivel general de la industria y que han afectado pues evidentemente esta rentabilidad en total de la industria. Vemos que el promedio de los últimos 12 meses es de un 3.29. Hace 3 meses teníamos un promedio de 3.5%. Esto quiere decir que todavía hay efectos relevantes o importantes por los factores que vamos a mencionar más adelante. 2.25 el caso del Fondo Inmobiliario Administrado por BCR Safi, 2.96 FCI, 3.31 Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario, 0.43 Renta y Plusvalía, que también más adelante vamos a detallar cuáles son los efectos que han generado este efecto negativo en cuanto a la rentabilidad del Fondo Renta y Plusvalía. Y rentas mixtas, que es un fondo denominado en colones 3.28. Como les digo, el promedio de la industria en este momento es de 3.29. Acciones concretas, las vamos a mencionar también más adelante, cuál es la expectativa de nosotros en cuanto a las medidas que estamos adoptando para mejorar paulatinamente la rentabilidad en el caso del fondo renta y plusvalía. La ocupación, que es una de las variables fundamentales que más seguimiento se le da por parte del mercado y que además es una de las principales variables de nuestra gestión y de nuestro control, pues si vemos el promedio de la industria con corte de septiembre del 2023, el promedio de la ocupación es de un 84% aproximadamente. En el caso del fondo renta y plusvalía, pueden notar en la parte izquierda del gráfico de barras que al día o con corte de septiembre del presente año es de un 62%. Recordarles también que en esta misma línea, cuando la Sociedad de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica asumió bajo administración este fondo inmobiliario, el nivel de ocupación era de un 47%. Es decir, las gestiones comerciales y el esfuerzo comercial que hemos estado haciendo para poder colocar los espacios disponibles en el caso de los activos administrados por parte del Fondo Renta y Plusvalía, pues nos ha permitido al día de hoy incrementar la ocupación a un nivel del 62%. La expectativa nuestra es que logremos en el corto y mediano plazo ubicarlo cercano al promedio de la industria, es decir, a un 80-84% aproximadamente. Sin embargo, ya los esfuerzos se ven palpables. Como les digo, cuando asumimos la administración era un nivel de ocupación del 47%, hoy presenta un nivel de ocupación del 62% en el caso del fondo renta y plusvalía. Aspectos externos que han impactado de manera muy importante la rentabilidad promedio de la industria. Aquí hablo de la industria y evidentemente tiene un impacto directo sobre los activos que hoy día administramos. Noten por favor que en el 2018 la rentabilidad promedio de la industria de fondos de inversión inmobiliarios rondaba el 7% aproximadamente. 2019, junio de 2019, cuando entra en vigencia la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas y se incrementa el porcentaje de la tasa impositiva sobre los ingresos relacionados a los fondos de inversión inmobiliarios, pues hay un impacto sumamente importante. Pueden ver ustedes que pasamos prácticamente de un 7% a un 6% en promedio. Esto a inicios del a mediados del 2019 con la entrada en vigencia de la reforma fiscal. Y el segundo efecto externo se da específicamente por temas de la pandemia. ¿Y qué fue lo que trajo la pandemia? Pues la pandemia específicamente lo que trajo fue desocupación, principalmente en la parte corporativa, en la parte de oficinas, afectado específicamente por la parte del teletrabajo. Y además trajo consigo temas de ajustes proporcionales en cuanto al dinamismo relacionado a la industria de fondos inmobiliarios. Y cuando hablo de ajustes, es ajustes muy importantes en los precios de colocación, y les voy a dar un ejemplo muy claro. Oficinas prepandemia se colocaban en promedio en 20, 22 dólares por metro cuadrado. Hoy el mercado dicta de que los espacios de oficinas se colocan entre 14 y 15 dólares por metro cuadrado en promedio.
La parte de comercio, prepandemia se colocaba a niveles superiores a $30 por metro cuadrado y hoy día se coloca inclusive en 18, 19 dólares por metro cuadrado. En la parte industrial, específicamente lo que son bodegas y naves industriales, prepandemia se colocaba en niveles de 9, 10 dólares aproximadamente y hoy, dependiendo de las condiciones de infraestructura del inmueble, pues están colocando entre los 4 y hasta los 6 dólares aproximadamente por metro cuadrado. Entonces sí hubo un efecto muy importante en cuanto no solo al ajuste principalmente de los precios de colocación de espacios disponibles, sino ya a renegociación de contratos activos con muchos de los inquilinos que hoy día se administran en la industria en general. Y si lo vemos en términos porcentuales, la caída ronda entre un 20 hasta un 30% de los precios de colocación y precios de renegociación. Esto pues evidentemente trae consigo una caída muy importante y relevante en cuanto a la rentabilidad promedio del total de la industria y vemos que al cierre de 2022 el promedio de la industria de fondos de inversión inmobiliarios cayó prácticamente en 3.8%, luego que 2018, prepandemia, inclusive con el impacto de la reforma fiscal, todavía los fondos inmobiliarios tenían un promedio de rentabilidad del 6% aproximadamente. Y el impacto más reciente fue el incremento en las tasas de interés que se generó o inició su tendencia creciente, pues prácticamente al inicio del 2022 con condiciones externas a nivel internacional, principalmente temas inflacionarios, que generó un incremento muy importante en cuanto a la tasa prime. Recordemos que muchos de los créditos o de las operaciones de crédito de los fondos de inversión inmobiliarios están relacionados o están indexados a lo que es la tasa prime. Y si vemos la tendencia desde 2022, donde en promedio se manejaba un 3.75% de la prime, a la fecha pues está teniendo un incremento cercano a los 5 puntos porcentuales, es decir, pasó de 3.75 al 8.5%. Esto es muy relevante porque evidentemente generó un incremento muy relevante en cuanto al gasto financiero de los fondos de inversión inmobiliarios a nivel de la industria, principalmente de aquellos que están indexados a lo que es la tasa prime. Nosotros como administración hemos hecho esfuerzos muy importantes para poder mitigar este tipo de incrementos, volatilidades y demás, siempre en pro de atentar o perdón, de atacar directamente la estructura de gastos y pensar en una disminución no solamente del gasto financiero, sino del costo financiero que hoy día el fondo renta y plusvalía pues asume, y lo vamos a ver más adelante en detalle. El histórico de rendimiento líquido los últimos 12 meses, pues la tendencia es bastante clara. Si lo vemos en la historia, desde el cierre de 2013 hasta septiembre de 2023, la tendencia es bajista, donde les mencionaba anteriormente, el promedio de rentabilidad a nivel de todos los fondos inmobiliarios, inclusive presentaban rentabilidades del 8, 9%, inclusive hasta el 10%, 2013, y la tendencia en la historia o en los últimos años, por los factores que mencioné en la diapositiva anterior, pues ya muestra una tendencia muy a la baja, con promedios inclusive rentabilidades cercanos al 3%, como también les mencioné anteriormente. Esto es una tendencia generalizada en todos los fondos de inversión administrados. En el caso de renta y plusvalía es la línea azul oscuro, y en el caso de los fondos administrados por BCR Safi es color celeste, y la línea gris punteadas es los fondos de la competencia. La línea amarilla se ve claramente la tendencia hacia la baja y es básicamente todo el impacto que ha tenido la industria y los fondos de inversión que hoy se gestionan a nivel del mercado en general. Esto para efectos de que tengamos mucha más claridad de cuál ha sido la tendencia en términos de rentabilidad de los fondos que hoy día se administran en la industria, y además cuál ha sido la tendencia principalmente a nivel de rentabilidad, que es una de las variables más importantes de seguimiento. Ya entrando específicamente a lo que ha sido la gestión del Fondo de Inversión Inmobiliario, Renta y Plusvalía, y enfocándonos o tomando como base el informe trimestral que recientemente se publicó a todo el mercado en general, vemos que el activo administrado del Fondo Renta y Plusvalía hoy ronda los 71 millones de dólares, esto a nivel de activo total. La cantidad de inmuebles bajo administración de este fondo como tal son 34 inmuebles, 34.991 son los metros cuadrados arrendables. El vencimiento por medio de los contratos, hablamos de un promedio ponderado de 2.1 años aproximadamente. Los activos inmobiliarios son de 69 millones de dólares. La cantidad de inquilinos 94. La ocupación porcentual 62%. Recordemos que cuando se recibió bajo administración, el nivel de ocupación era de un 47% aproximadamente. Rendimiento total del fondo 2.27, líquido 0.43. La cantidad de inversionistas de este fondo renta y plusvalía son 492.
La cantidad total de participaciones emitidas son 56 millones aproximadamente, y en libros el valor de la participación es 1.18 centavos de dólar y a nivel de mercado es 0.56 centavos de dólar por participación. Esto a nivel de aspectos generales del fondo renta y plusvalía. La gráfica pastel lo que nos muestra es la composición del ingreso del fondo de inversión inmobiliaria, renta y plusvalía, pero aquí por actividad económica. Vemos que el 53% de los ingresos del fondo de renta y plusvalía están relacionados a la parte de comercio. Luego sigue lo que es actividades de alojamiento, industrias manufactureras, actividades financieras, actividades profesionales y otras actividades que están representadas con el 26%. Parte de esta gestión comercial que yo les mencionaba anteriormente, estamos hablando que el metraje nuevo colocado bajo nuestra gestión en los últimos 3 meses nos ha permitido colocar cerca de 998 metros cuadrados nuevos que estaban desocupados en el trimestre anterior. Hoy, gracias a la gestión comercial, se han logrado ocupar, y esto le estaría generando al fondo de renta y plusvalía cerca de $13,000 mensuales nuevos que el fondo no venía percibiendo, como les digo, gracias a la gestión comercial que hemos estado haciendo a lo interno con nuestros ejecutivos comerciales. La composición del ingreso, pero aquí por activo inmobiliario, y este tema muy importante, vemos que prácticamente el 32% de los ingresos están relacionados a activos inmobiliarios que no pesan más del 3% sobre el valor total del fondo inmobiliario. Eso es un resultado muy positivo, habla muy bien de la gestión, habla muy bien del esfuerzo y, como les digo, alineado a la diversificación que hemos estado promulgando nosotros y tratando de fomentar en cuanto a la diversificación, en este caso por activo inmobiliario. Luego sigue Bodega Santana, Oficentro Plaza Mayor, Ofidodega La Bruca, Terramol, Indupark, Edificio Cuárez en Curridabat, Becuro, Construcenter Tamarindo y Plaza Vive. Vemos que, y lo comenté también anteriormente, al cierre del tercer trimestre del presente año, tuvimos un crecimiento de cerca de $13,000 nuevos, $13,000 mensuales, que, como bien les mencioné anteriormente, también se estarían incorporando dentro del flujo mensual por concepto de alquiler que estaría percibiendo el fondo renta y plusvalía. El rendimiento líquido lo vimos ahora en cuanto al gráfico que mostraba propiamente lo que es la evolución de la industria, pero aquí lo vemos únicamente la industria comparado con el fondo renta y plusvalía. Vemos que la industria sigue su tendencia a la baja. Segundo trimestre de 2022 teníamos una rentabilidad promedio del 3.8%. Hoy la rentabilidad al cierre del tercer trimestre es de un 3.29%. Si vemos la rentabilidad del fondo, principalmente lo que es el impacto que tuvimos en los últimos trimestres, si lo vemos del primer trimestre de 2023 a la fecha, se ve específicamente por esta primera nota que mencionamos en la parte en prosa, donde el 8 de junio se efectuó la venta de Ofibodegas La Valencia, que fue una transacción formalizada y acordada por la anterior administración, no fue una acción formalizada o acordada por parte de BCR Safi, donde esa transacción generó una pérdida de cerca de $184,000 al fondo. Esto pues evidentemente tiene un impacto negativo en cuanto a la distribución de rentabilidad del fondo. Sin embargo, las acciones que hemos venido ejecutando, y las vamos a ver más adelante, pues nos permitieron nosotros recuperar parte importante de esa rentabilidad y acortar el tiempo para que nuevamente el fondo logre distribuir rentabilidades mes a mes para todos los inversionistas. Parte de esta transacción también es importante que nos permitió, a pesar de que hubo una pérdida que hoy día estaba afectando la distribución de rentabilidad de los fondos que hoy día se administran, se hizo un esfuerzo para tomar los recursos. Gracias, perdón. Parte de esa transacción, los montos que se generaron por parte de esta venta se utilizaron para el pago del pasivo, es decir, disminuimos el apalancamiento pasando de un 9.3% a un 6.9%. Esto va a tener, pues, evidentemente, un ahorro en el gasto financiero y por ende menor presión por el pago del pasivo por parte del flujo del fondo de renta y plusvalía. Si vemos la morosidad, cuando la Sociedad de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica asume la administración del Fondo de Renta y Plusvalía, que eso fue prácticamente en junio y se muestra en esta tabla que está abajo del gráfico,
la morosidad rondaba el 68% cuando se asumió bajo administración este fondo de renta y plusvalía. Hoy, gracias a la gestión que ha venido ejecutando la Sociedad de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica, pues su morosidad es únicamente de un 23%. La tendencia es a la baja, se ve muy claramente en el gráfico lineal, y es parte del esfuerzo de gestión de cobro, gestión comercial que hemos estado haciendo los internos para evitar que esta parte de morosidad, principalmente en el corto plazo y pensando en la distribución mensual del fondo, pues afecte y atente contra la distribución de rentabilidades para todos los estimables inversionistas. Sin embargo, el esfuerzo es claro. Asumimos al inicio una morosidad del 68%, hoy se ubica únicamente un 23%. Si vemos el resumen del resultado financiero, principalmente la parte de ingresos de arrendamiento, pues el ingreso se mantiene sin variaciones importantes y afectados específicamente por la salida del inquilino por la venta de las ofibodegas que mencioné anteriormente. El rubro más relevante y que refleja el esfuerzo y el compromiso que hemos estado implementando en la actual administración es la disminución en el gasto financiero. Ustedes pueden ver, si lo comparan segundo trimestre contra tercer trimestre, es básicamente un ajuste del gasto financiero cercano al 50%, versus lo que se pagaba, por ejemplo, al segundo trimestre. Esto como parte del esfuerzo de no solo disminuir el gasto financiero, sino que también disminuir el costo financiero, y que también lo vamos a ver más adelante. Son los dos principales rubros que hoy muestran el desempeño favorable, si no fuera pues evidentemente por la pérdida que se generó producto de la venta acordada por la anterior administración en cuanto al fondo renta y plusvalía. Planes de acción, que son las acciones concretas que muchas de ellas ya las hemos venido ejecutando y que van a mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Que es parte de nuestra gestión, de nuestro compromiso, y ahora específicamente de incrementar el ingreso vía colocaciones nuevas, el ingreso por concepto de alquiler, y además tratar de disminuir el gasto, principalmente del gasto financiero, el costo financiero que hoy día asume el fondo como tal. Y les comento a continuación, pues básicamente cuáles son las acciones relacionadas a lo que es el corto plazo. La disminución de la comisión de administración es un rubro muy importante, y ya ustedes vieron el primer esfuerzo que hizo la Sociedad de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica, donde asumimos un fondo con una comisión del 1.5%, la bajamos al 1.25%, y esto le está generando al fondo renta y plusvalía un ahorro mensual de $13,000 únicamente por este cambio a nivel de la comisión de administración. Negociación con proveedores financieros es la segunda actividad del plan de acción en el corto plazo, donde buscamos específicamente disminuir el gasto financiero. Y lo explicamos en la parte de la derecha, que está detallada en prosa. La tasa de interés que teníamos al inicio del año era un 7%, pero la tasa de interés con la que asumimos el fondo de renta y plusvalía era de un 10.5%. El primer esfuerzo que nosotros hicimos con las gestiones que tuvimos constantes y arduas con el acreedor financiero nos permitió bajar ese costo financiero del 10.5% a un 7%. Esto, como le digo, como primer esfuerzo. Los esfuerzos continuaron y hoy día, según lo acordado entre las partes, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y el acreedor de la parte del crédito de este fondo, nos permitió bajar aún más este costo financiero a un 6.25%. Como les digo, vamos a tener un ahorro mensual de cerca de $1,670 adicionales al ahorro que ya les mencionaba anteriormente por el ajuste en la comisión de administración. La venta de activos, que rondó el 1.9 millones de dólares, donde bajamos el apalancamiento de 9.3% a 6.9%. La colocación de espacios, gracias a la gestión que hemos estado implementando, rondaron los $13,000 aproximadamente. Y esto es parte del plan de acción de corto plazo, la gestión de ventas, pero nosotros sí estamos en línea y estamos muy comprometidos en que ese tipo de ventas o rotación de activos tiene que estar relacionado específicamente a una generación de ganancias, es decir, una materialización de plusvalía. No pensamos, pues evidentemente, y no está bajo nuestra línea de gestión, ejecutar transacciones o vender activos con pérdidas. Esto va en detrimento de los inversionistas, esto va en detrimento de la rentabilidad del fondo como tal, y estaríamos enfocados en aquellos activos que ya por su vida útil ya tienen que generarse algún tipo de salida a la cartera inmobiliaria, o aquellos activos que ya tienen una edad muy alta, o específicamente aquellos activos que ya es oneroso mantenerlos por temas de mantenimiento dentro de la cartera inmobiliaria. Entonces, eso es básicamente el esfuerzo a nivel de la gestión de activos.
específicamente en bajar el pasivo, sino es que cancelarlo en su totalidad para efectos de ya quitar esa presión del flujo del fondo. ¿Por qué? Porque recordemos que el fondo hoy día paga amortización o pagos al principal mensuales de cerca de $35,000, y esto afecta de manera muy importante el flujo o la distribución de rentabilidad del fondo renta y plusvalía. El plan de acción, aparte de involucradas, es básicamente ese plan de comunicación. Iniciamos con un flujo constante y suministro de información vía hechos relevantes, vía informes trimestrales, vía boletines. Este es otro esfuerzo que estamos implementando para poder transmitir claramente y transparentemente cuál es nuestra gestión. Ese tipo de charlas son aspectos relacionados específicamente a este esfuerzo de plan de comunicación hacia los inversionistas. Y la idea es fomentar este tipo de acercamientos más constantes, más estrechos con todos los inversionistas para poder comentarles cuál ha sido la gestión que hemos estado haciendo y los planes que tenemos de corto, mediano y largo plazo para estabilizar y mejorar inclusive la rentabilidad de los fondos que hoy día administramos. Eso en cuanto a acciones de corto plazo. Recordarán ustedes que también parte de estas acciones está lo que es la convocatoria que estamos o que se comentó y se comunicó oportunamente la semana pasada, donde estaríamos convocando a asamblea el próximo 13 de noviembre al Fondo Renta y Plusvalía. Acciones de mediano y largo plazo, muchas de las que vimos en el corto plazo, como les dije, se van a mantener en el tiempo. Lo que es aquí nuevo en el caso del mediano plazo de la reconversión de inmuebles, pensando en darle un giro principalmente a la parte de la infraestructura, pensando específicamente en aquellos sectores donde hay alta disponibilidad o hay alto inventario y que por aspectos meramente coyunturales se nos limita colocar, enfoquémonos principalmente en la parte de oficinas. Hoy oficinas tienen una tasa de disponibilidad muy alta y eso pues evidentemente limita no solo la colocación, sino que también la posible venta de activos inmobiliarios principalmente relacionados a lo que es la parte de oficinas. Negociación con proveedores financieros se va a mantener en el tiempo. Ustedes vieron, el primer esfuerzo fue bajar el costo financiero un 3.5%, pasamos de un 10,5% a un 7%, ya hoy lo logramos bajar nuevamente a un 6.25%. La colocación de espacios disponibles es una gestión que se va a mantener en el tiempo, la gestión de ventas también, y el plan de comunicación a partes involucradas es una gestión constante con el fin de mantener este tipo de comunicaciones con ustedes oportunas, claras y transparentes. En el largo plazo, mantenemos la parte de reconversión, negociación con proveedores financieros, la colocación de espacios, gestión de ventas. Aquí hay un tema muy importante, es algo que estaríamos pensando en el largo plazo, y es la posible fusión de fondos, pensando principalmente en esa parte de mejorías de escala, enfocados específicamente en lo que es la estructura de gastos de los fondos que hoy día administramos. Valoración de adquisiciones inmobiliarias es algo que vemos en el corto plazo, principalmente estamos enfocados en lo que es estabilización del flujo y disminución del pasivo, por lo que en el corto plazo y medio plazo no estaríamos valorando compras de activos nuevos. Y el plan de comunicación pues se mantiene constante en cuanto a nuestra gestión, como les digo, con el fin de propiciar aquellos canales de comunicación estrecha con todos los estimables inversionistas. Y eso es básicamente lo que queríamos mostrarles el día de hoy, un detalle pues bastante claro de cuál ha sido la evolución de la industria de fondos de inversión inmobiliarios, un detalle de nuestra gestión a nivel del fondo de renta y plusvalía, las mejorías que hemos estado haciendo en cuanto a la comisión, en cuanto al costo financiero, el gasto financiero, la colocación de espacios disponibles, que eso es un esfuerzo muy importante que hemos estado haciendo y que todo va en pro de la mejoría en términos de rentabilidad del fondo y que va en pro pues evidentemente a la distribución mes a mes de los dividendos para los estimables inversionistas. Abrimos el espacio para poder atender cualquier tipo de duda, consulta o comentario, es bien recibido por parte de la administración. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por su amplia presentación. Esperamos que haya sido del agrado de todos los inversionistas. Al no haber consultas en el chat, damos por finalizada la charla del día de hoy. Permítanme un momento, acá está ingresando una. Buenos días. ¿Cuándo se plantea la posibilidad de fusionar fondos? ¿Cuál se estaría pensando fusionar? Gracias por la consulta. Sí, en cuanto a la fusión de fondos, dentro del plan de acción está considerado para el largo plazo. Si establecemos periodos de tiempo, vemos que el corto plazo es de 0 a 2 años aproximadamente. Mediano plazo estamos ubicándolo en de 2 a 4 años. Y lo que es fusión de fondos lo vemos de 3 años en adelante, es decir,
De aquí al 2025 no pensamos en una posible fusión porque nos preocupa primero la estabilización de los flujos, los niveles de ocupación. Sí es muy importante que normalicemos el nivel de ocupación del fondo. Ya se han hecho esfuerzos muy importantes en cuanto a su nivel de ocupación. Recordemos que pasamos de un 47% a 62%, pero si ocupamos que las variables fundamentales estén alineadas o al menos en promedio de la industria para que efectos de que el fondo que absorbe al otro pues no se vea afectado por condiciones meramente estructurales o de desempeño fundamental de cada uno de los fondos que estaríamos fusionando. Pero sí es algo que lo estamos visualizando para el largo plazo, como les digo, posiblemente en los de 4 años en adelante, pero sí el compromiso es primero estabilizar los fondos que hoy día administramos para a futuro pensar en una posible fusión de fondos, que es algo que podría generar muchos beneficios, principalmente en la estructura de gastos de los fondos que hoy día administramos. Muchas gracias. Otra consulta dice, buenos días, agradezco la presentación, pero me pueden ampliar el tema de la venta de inmuebles. ¿Tienen una lista de los fondos en venta y oportunidades de compra específicas? Sí, las variables fundamentales estamos considerando dentro de la posible rotación o posible gestión de ventas es, número uno, la rentabilidad que me aporta dentro de la cartera. Evidentemente tenemos que enfocar ese esfuerzo de ir dándole salida a aquellos activos inmobiliarios que hoy día no son tan rentables para efectos de entonces canalizar esos recursos al pago del pasivo y ya una vez que el pasivo esté cancelado al 100% pensar en compras nuevas. Con condiciones mucho más favorables, activos mucho más nuevos a nivel de infraestructura con muchos más beneficios. La segunda variable es la edad o la antigüedad de cada uno de los inmuebles, el costo de su mantenimiento, que evidentemente es algo que hoy día impacta mucho, principalmente muchos de los inmuebles que hoy día estamos administrando este fondo de renta y plusvalía, donde en su pasado pues no se le dio un mantenimiento correcto, no se le dio un mantenimiento constante ni oportuno y ya muchos de los activos que hoy día están bajo administración de este fondo inmobiliario no tienen las condiciones idóneas ni óptimas para efectos de propiciar una colocación, inclusive una posible venta. Eso es básicamente las variables que estaríamos considerando a nivel del portafolio de ventas, pues estamos valorando aquellos activos que, como les digo, hoy no le aportan a la cartera del fondo inmobiliario en términos de rentabilidad, pero evidentemente somos muy conscientes que para efectos de que podamos generar esa motivación en terceros de propiciar algún tipo de venta hacia el mercado inmobiliario, pues ocupamos, número uno, acondicionar las condiciones a nivel de infraestructura y número dos, tratar de que los flujos en términos de resultado financiero de muchos de los activos que hoy día administramos pues sean rentables para generar esa motivación y ese interés por parte de terceros. Es un trabajo arduo, va a ser un trabajo constante. Estamos en conversaciones, en gestiones, es prácticamente nuestra gestión diaria y constante, gestiones y conversaciones con corredores de bienes raíces, con posibles interesados, pero que oportunamente cuando tengamos ya algo más concreto vamos a informarles a ustedes mediante comunicados cuáles son las acciones que vamos a estar implementando y cuáles son los posibles activos inmobiliarios que estaríamos pensando en vender. Como les digo, número uno, en cancelar el pasivo y número dos, en buscar mejores opciones de rentabilidad para el fondo que hoy día administramos. Muchas gracias. La siguiente consulta, ¿quiénes son los proveedores financieros del fondo? Hoy únicamente tenemos un proveedor o un acreedor financiero y es Banco da Vivienda, con quien tenemos una excelente relación y gracias a los compromisos que hemos venido asumiendo también en los otros fondos inmobiliarios que administramos, eso nos ha permitido bajar el costo de financiamiento desde un 10.5% cuando lo asumimos hasta hoy día un 6.25% aproximadamente. Muchas gracias. La renegociación de deuda, ¿cambiarán de acreedor y qué garantías darían para los créditos? No, en este momento no estamos pensando en una renegociación o reestructuración con otro acreedor financiero porque consideramos que las condiciones que ya de todo modo nos está dando el acreedor financiero son muy favorables, muy competitivas. Recordemos que la tasa prime está en 8.5% y la tasa acordada con el acreedor financiero es un 6.25. Como les digo, es una tasa muy favorable y muy competitiva, por lo que en este momento no estaríamos pensando en una reestructuración con otro acreedor financiero. En términos generales, ¿cuál es el plazo de los créditos que se tienen, si son varios y si se paga regularmente tanto principal como intereses? Es una única operación que tenemos con Banco de Vivienda y sí, como le mencionaba en la presentación, hoy día tenemos un pago de principal
mensual, y ese pago principal ronda los $35,000 aproximadamente. De ahí es que surge el interés y el compromiso por parte de nosotros de pagar ese pasivo, porque el flujo, evidentemente, por esa amortización mensual sí se ve no presionado, pero sí se ve disminuido para efectos de la distribución de rentabilidad por la amortización que tenemos mensual. Muchas gracias. El tema de la colocación de espacios, ¿cómo lo van a realizar? ¿Con parte propia o externa? En caso de externa, ¿qué costo tendrían? Sí, les comento que el esfuerzo que se ha hecho principalmente es esfuerzo interno de nuestro equipo de ejecutivos comerciales, por lo que no tendría un costo adicional para el fondo. Sin embargo, sí debo comentarles que tenemos un staff externo de corredores de bienes raíces que totalizan los 85 corredores de bienes raíces que nos colocan y nos impulsan los activos inmobiliarios que hoy día administramos, y el costo en promedio de la industria o lo que pagan los fondos a nivel de la industria va de un 3.5% hasta un 5% del valor del contrato. Pero como les digo, en su totalidad, para no decir que en su mayoría, ha sido gestión interna, gestión de nuestros ejecutivos sin ningún costo para el fondo. Muchas gracias. Y la última consulta, ¿cuál es el pago del rendimiento a septiembre? Es que no he visto el hecho relevante del tema. Sí, les comentaba que no hubo distribución porque aún el fondo refleja la pérdida por la venta de las Ofidoegas, donde esa transacción acordada por la anterior administración, no por parte de BCR Safi, generó una pérdida de cerca de $185,000. Estimamos el pronóstico, la proyección inicial por parte de nosotros es que el fondo iba a volver a generar rentabilidad, es decir, distribución para los inversionistas a partir de enero del 2024. Sin embargo, los esfuerzos que hemos estado haciendo a nivel de colocaciones nuevas, ya les comentaba, vamos a tener un incremento de cerca de $13,000 nuevos mensuales. Eso nos va a permitir acortar ese tiempo de recuperación, por lo cual estamos proyectando que la nueva distribución va a ser ahora para diciembre del presente año. Es decir, muy probablemente que a diciembre del presente año ya el fondo vuelva a distribuir rendimientos a los estimables inversionistas. Esto como parte del esfuerzo que hemos venido haciendo en la generación de ingresos adicionales. Bueno, muchas gracias. Sería entonces, con esto damos por finalizada la charla del día de hoy. Agradecemos a todos los estimables inversionistas que se conectaron y recuerden que esta charla y todas las siguientes van a estar publicadas en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día.